Saludos a todos, hoy veremos sobre lo que dice el Nuevo Testamento acerca del diablo, que como ya hemos comentado, este es un personaje muy conocido por los cristianos. Claro que muchos creen que no existe o que es solo la maldad humana personificada, pero la mayoría creen que es algo diferente, hasta que viene un infierno en juego con cuernos y cola. Pero ahora veamos lo que dice el Nuevo Testamento al respecto. Bien, vamos a analizar esa palabra griega para Satanás. Acá vemos a Satanás tentando a Jesús en el desierto, con sus alas y todo, supuestamente. Bien, el diccionario bíblico de Bin dice que la palabra griega para Satanás es esta de acá, que significa adversario, igual que como vimos en la palabra hebrea. Básicamente significa adversario. Explícitamente, tampoco de entender un ser con cuernos y cola que vive en un mundo de juego, pero es usado en varios textos griegos con diferentes propósitos esta palabra. A continuación vamos a comentar dichos textos. No vamos a transcribir los textos, solo vamos a mencionarlos para que ustedes los lean, pero vamos a ver sus aplicaciones, cómo fue traducida esta palabra en otros versículos, y para tener una noción más clara de cómo se usó en el Nuevo Testamento. Primero vamos a ver que se usó para referirse a un ser distinto a un humano. Cuando dice Mateo 4, 1, 11 y Marcos 1, 13, si lo leen verán de que usan la palabra Satanás al parecer para referirse a un ser sobrenatural, y no puede ser un simple humano, porque tenía el poder de llevar a Jesús a la parte más alta del templo y a una montaña alta, donde le mostró los reinos del mundo y le dijo que se los daría si lo adora, a menos que el César de Roma en persona haya hecho subir a Jesús al templo y a una montaña muy alta, pero dudo que el César entregue su imperio por un acto de adoración. Al parecer este diablo tiene influencia o control sobre los gobernantes humanos de este mundo, por eso se los ofreció a Jesús, como lo va a entender Pablo en su carta a los Efesios, en 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra seres de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, contra seres que no son de acá. Pablo menciona que la lucha no es contra sangre y carne, o sea, contra seres de carne y hueso, no es contra humanos, básicamente. En parte sí, pero principalmente no, en el sentido de que esta lucha debe ser contra seres fuera de este mundo. Por eso Pablo dice que están en regiones celestes. Mateo 12:26, Marcos 3:23-26 y Lucas 11:18 usan la palabra Satanás al parecer para referirse a un ser sobrenatural. Si leemos el contexto, habla de demonios expulsados por Jesús, y los fariseos decían que lo hacía con el poder de Belcebú, palabra que tiene el siguiente significado según Pine. Dice que es de origen caldeo y significa Dios del estiércol. Esto es en griego. Y en hebreo es Baal de la mosca, dice, ¿no? Deidad especial de los ecronitas. En sí era un dios pagano, un ser maligno, que supuestamente sería un demonio superior que le daba la autoridad a Jesús para expulsar a otros demonios. Jesús no niega la existencia de este ser, pero aclara que su poder viene de Dios. Veamos otro texto. Hagamos versículos que también usan la palabra Satanás para referirse a un ser que es más que un ser humano. Pueden verificarlo en sus Biblias. Comentaremos sobre alguno de estos. Por ejemplo, Lucas 13:16 dice: usa la palabra Satanás para referirse aparentemente al diablo. Si vemos el contexto, habla de que una mujer tenía el espíritu de debilidad. Sabemos que la palabra espíritu también se puede usar para referirse a demonios. Y esto lo veremos más adelante en el video ¿quiénes son los demonios? De ser el caso del adversario, quien tenía atada a la mujer, era un demonio o un ser sobrenatural. También tenemos más textos como Hechos 26:18 o Romanos 16:20. Por ejemplo, Hechos 26:18 dice: usa la palabra Satanás para referirse a un adversario del que Pablo tiene que librarlos para llevarlos a Dios. A dicho adversario se lo compara con la oscuridad y a Dios con la luz, un ente contrario a Dios, por lo que no parece referirse a una simple persona. Acá hay más textos que pueden leerlo con su Biblia y realizar este pequeño análisis para que vean que se refiere a un ser más que un humano. Hay otro más que veremos. Según Corintios 2:11 usa la palabra Satanás para referirse posiblemente a un ser sobrenatural. Se menciona que no somos ignorantes de sus designios planeados. ¿Qué este adversario planifica? Si los de Corinto no perdonaban a su pecador arrepentido, podían ser alcanzados por Satanás por la dureza de su corazón. Tal vez en el sentido de ser tentados por Satanás por endurecer su corazón. No parece que se refiera a un cristiano malo como adversario, porque si no, Pablo hubiera pedido que los expulsen, como ha hecho en 1 Corintios 5:6-8, que se expulsaban a los malos cristianos. Tampoco debe referirse a una autoridad judía o romana, porque ellos no se metían en las decisiones de los cristianos de perdonar o no a otros. 2 Corintios 11:14 usa la palabra Satanás para referirse a alguien que pueda convertirse en un mensajero o ángel de luz. Se menciona que tiene siervos que pueden convertirse en siervos de rectitud. Por lo tanto, no parece que se refiere a un ser humano, este adversario, sino a un ser sobrenatural.
como en 2 Tesalonicenses 2:9, que usa la palabra Satanás para referirse a un ser sobrenatural que tiene el poder de realizar obras poderosas. Un hombre puede ser, o en ese tiempo haría obras poderosas cualquier ser humano, cualquier persona común. También Revelación 12:9 y 20, 2 y 7, si lo leen verán que se usa la palabra Satanás, o que es igual a adversario, para referirse a un ser sobrenatural por las acciones que se hace sobre ese ser, que al parecer es un simple humano. Bien, también se ha usado la palabra Satanás para referirse a personas, como lo que se ve acá, Pedro actuando como Satanás. Cuando Jesús le dijo a Pedro, márchate detrás de mí, Satanás, le dice, ¿no? Pero en sí, una traducción exacta al español sería, márchate detrás de mí, adversario. ¿Y por qué le dijo Jesús adversario? Porque le decía a Jesús palabras contrarias a su misión. Que Jesús hablaba que tenía que ser muerto, y Pedro como que decía que eso no tenía por qué ser así, ¿no? Y por eso Jesús dijo a Satanás, como que estaba en contra, como diciendo que estaba en contra de la misión de Jesús. Igual ocurre en otros versículos que ustedes pueden leerlo con su Biblia, acá están los comentarios, que esa palabra Satanás se hace para referirse más que todo a personas, pero no necesariamente un ser sobrenatural, ¿no? Vamos a leer este ejemplo más. En Hechos 5:3 usa la palabra Satanás para referirse a un adversario que llenó el corazón de Ananías para mentir, de un adversario, pues era el diablo. Pero en Hechos 5:9 Pedro dice que tanto Ananías como su esposa se pusieron de acuerdo para mentir. Tal vez el adversario que llenó el corazón de Ananías era su esposa. ¿Qué puede ser? No necesariamente un diablo. Tenemos que leer objetivamente y ver si esa palabra adversario se refiere a diablo o a personas. También la palabra Satanás podría referirse a varias cosas. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:5, 1 Timoteo 1:20 y el 5:15 usan la palabra Satanás para alguien a quien haya que entregar a un pecador. Al parecer este pecador de la congregación de Corinto iba a ser expulsado por su pecado, que se menciona en estos versículos de acá. E iba a estar fuera de Dios, por así decirlo, en un mundo de Satanás. De esa manera se iba a destruir la carne, que mencionó en el texto, de la congregación, la parte mala, la carne. La carne es la parte mala, el espíritu es la parte buena. Para poder salvar el espíritu de la congregación, la parte buena como hemos mencionado. Vamos a ver que esa palabra espíritu no siempre significa un ser sin cuerpo, ¿no? Y eso lo hemos visto en el video ¿Quién es el Espíritu Santo?, donde analizamos a fondo la palabra espíritu. De igual manera, Himeneo y Alejandro, que estaban insultando injuriosamente, experimentando un naufragio en su fe, iban a ser expulsados también. Y además algunas viudas jóvenes cristianas que se alejaron de la congregación. Esa es la aplicación que se le da a la palabra adversario en ese texto. Vamos a analizar este más. 1 Corintios 7:5 usa la palabra Satanás para referirse posiblemente al deseo carnal. Pablo aconseja a los casados a tener relaciones regularmente, porque si no pueden ser tentados por Satanás. Tal vez quiere decir tentado ya sea por un ser sobrenatural o por la naturaleza humana de uno mismo. Pues ocurren infidelidades y todas esas cosas, por esa propia naturaleza. Que falta de relaciones puede incitar a buscarlas con otras personas. Tal vez por eso en 1 Corintios 7:9 dice que es mejor estar casado que estar puesto a fuego o lleno de pasión. Es decir, si estás lleno de pasión que no puedes controlarte, mejor estar casado, es lo que aconseja Pablo. Y así otros textos más donde podemos ver cómo se usó la palabra Satanás, que pueden verlo con su Biblia y analizar los comentarios, y ver que no siempre se refiere a un ser sobrenatural, sino también simplemente indicando la palabra adversario, refiriéndose a personas u otras cosas más. Por ejemplo, en Revelación 2:24 Jesús usa la expresión las cosas profundas del adversario para referirse a enseñanzas contrarias a las de Dios o Cristo. Bien, ahora vamos a ver la palabra diablo en griego, que según el diccionario de Bing es la palabra diablos, que significa calumniador, falso acusador. También se usó en el Nuevo Testamento para referirse al diablo en sí, por ejemplo en Mateo 4, 1 al 11 y Lucas 4, 2 al 3, usa la palabra diablo al parecer para referirse a un ser sobrenatural y no puede ser un simple humano, porque tenía el poder de llevar a Jesús a la parte más alta del templo y a una montaña alta donde le mostró los reinos del mundo y le dijo que se lo daría si lo adora, a menos que el César de Roma en persona haya hecho subir a Jesús al templo y a una montaña muy alta, pero dudo que el César entregue su imperio por un acto de adoración. También en Mateo 13:39 usa la palabra diablo al parecer para referirse a un ser sobrenatural. Se menciona que de Jesús salen los hijos del reino y del diablo salen los hijos del maligno. No parece referirse a un ser humano que vive unos años y luego muere, sino a alguien de quien las personas malas de todos los tiempos son sus hijos. Mateo 25:41 usa también la palabra diablo para referirse a un ser sobrenatural que tiene a mensajeros o ángeles a su cargo, que como castigo irán al fuego eterno. Juan 8:44
Usa la palabra diablo para referirse a un ser sobrenatural nuevamente, que fue homicida desde el principio, dice, y es padre de la mentira, como diciendo del dueño de la mentira. En 1 Juan 8:3-8 se indica que el diablo ha estado pecando desde el principio. Se da desde el principio con Adán y Eva, desde el principio de la creación humana, por lo cual parece no referirse a un ser humano, sino a alguien de más antigüedad y longevidad. El que inició con la mentira de la serpiente. Y así hay varios textos para poder analizar uno por uno, donde vemos que se refiere al diablo. Por ejemplo, en Efesios 6:11 usa la palabra diablo para enseñar a un ser sobrenatural, debido a que se menciona que necesitamos la armadura de Dios para hacerle frente, una armadura espiritual, que se la describe en Efesios 6 del 14 al 17, y que nuestra lucha es contra seres espirituales de la maldad, que lo menciona en Efesios 6:12 a continuación de este versículo. Entonces, al parecer se refiere a seres que no son de carne y hueso. Y así, si ven estos versículos y lo analizan con los comentarios, verán que se refiere a un ser que no necesariamente es un humano, sino que es más que un ser humano. Por ejemplo, en Judas 1:9 usa la palabra diablo para referirse a alguien que está en desacuerdo con el arcángel Miguel sobre el cuerpo de Moisés, y el arcángel no quiso reprenderlo. No parece que con la palabra diablo o calumniador se refiere a un ser humano, sino a alguien de la categoría de los ángeles, para que le discuta al arcángel Miguel. No era un simple ser humano. Bien, también se usó esta palabra diablos o calumniador para referirse a personas. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:11, 2 Timoteo 3:3 y Tito 2:3 usa la palabra diablo para referirse a hombres y mujeres calumniadores. También se usó para simples personas. Y también se usó para referirse a otras cosas más. Como en Revelación 2:10 usa la palabra diablo para referirse a alguien que va a arrojar a algunos cristianos a la prisión. ¿Será el diablo? ¿Será un César? ¿Quién será ese calumniador? No podemos dar un dato exacto, pero a alguien se refiere a esa palabra calumniador. Bien, en conclusión, la palabra hebrea y griega para Satanás y la palabra griega para diablo, que significan literalmente adversario y calumniador, como hemos visto puede referirse a personas, a ángeles, Dios y también aparentemente a un ser que es más que un simple humano, un ser maligno, con ciertos poderes sobrenaturales. Aunque la Biblia no es 100% clara sobre este tema, hay textos que nos hacen pensar que se refiere a algo más, a un ser ruin que es desconocido para el hombre, no a un ser con cuernos, cola, patas de cabra y trinches, que atormenta día y noche a las almas de las personas en un lugar lleno de fuego que muchos llaman infierno, como lo enseñan algunas religiones. Los textos analizados no dicen esto, pero eso no quiere decir que un ser malvado que esté en contra de nosotros no exista. Una cosa no cancela la otra. Al parecer, si es un ángel malvado o un extraterrestre malvado que no nos quiere o que no quiere que sigamos con vida en este universo. Claro que hay textos que también se malinterpretan, que con solo ver la palabra Satanás o traducida como Satanás en la Biblia piensa que se refiere a Satanás, ¿no? Pero en verdad si lo vemos a fondo y solo lo tomamos como adversario y como hemos visto se refiere a personas y otras cosas más que no necesariamente es el diablo. Pero otros textos que sí, en verdad, como hemos analizado también se refieren a un ser que no es simplemente humano. Bien, sería todo por el video de hoy. Gracias por su atención y no olviden suscribirse.